El silencio que se apoderó del aula fue denso, casi tangible, un pesado manto de paño antiguo como los que cubrían las paredes de la Universidad Británica. Afuera, una llovizna pertinaz golpeaba los ventanales góticos, desdibujando la silueta de los robles centenarios del campus. Adentro, el aire estaba cargado de una tensión inesperada. Mateo sintió como sus dedos se aferraban al lápiz, la punta de grafito suspendida a milímetros del papel. El eco de la pregunta aún vibraba en la sala de seminario. ¿Por qué mi país no tiene aliados de verdad? La voz de Luis, un estudiante boliviano, había cortado la tranquila atmósfera académica con la precisión de un bisturí. Hablaban sobre temas para el debate final de relaciones internacionales, una discusión que se suponía teórica y desapasionada. Pero la pregunta de Luis no era teórica. Estaba cargada de una historia de frustración, de un sentimiento de aislamiento que trascendía las páginas de los libros de texto. En su tono había una genuina herida. James, el estudiante inglés sentado junto a Mateo, frunció levemente el ceño, una reacción tan sutil y controlada como solo un británico puede lograr. Al otro lado de la gran mesa de caoba, Emily, una estadounidense de Texas cuyo padre trabajaba en el Departamento de Estado, parpadeó, su expresión una mezcla de sorpresa y cálculo. ¿Era una pregunta retórica, una provocación o una súplica sincera? Mateo, por su parte, sintió una punzada familiar, una mezcla de fastidio y resignación. Como chileno, esa pregunta, en sus múltiples variantes, lo había perseguido toda su vida. Era el telón de fondo de cada encuentro diplomático, el fantasma en cada cumbre regional, la nota discordante en la sinfonía de las relaciones sudamericanas. Luis mantenía la mirada fija en el centro de la mesa, como si esperara que la respuesta brotara de la madera pulida. No había ironía en su rostro, solo una seriedad profunda. ¿Lo dices en serio, Luis? Preguntó James, su voz baja pero clara, con ese acento de Oxford que parecía lijar las asperezas de cada palabra. ¿Quieres que esa sea la moción del debate? Mateo intuyó que la discusión estaba a punto de desviarse hacia un territorio mucho más personal y complejo. Los ojos de Luis reflejaban una búsqueda honesta. Para él, no se trataba de un ejercicio académico, era un dilema existencial, una cuestión de identidad nacional. Propongo que lo usemos como tema, dijo Emily, inclinándose hacia adelante. Su pragmatismo americano siempre buscaba convertir el conflicto en una oportunidad. Esta casa cree que la República de Bolivia carece de aliados estratégicos fiables debido a su propia política exterior. ¿Qué les parece? Mateo dudó por un instante. Involucrarse en ese debate era como caminar voluntariamente hacia un campo minado emocional. Pero luego, una sensación de deber se impuso. Si no lo abordaban aquí, en un entorno académico, con la distancia que ofrecían los muros de una universidad inglesa, ¿dónde, entonces? Asintió lentamente. Era una oportunidad para poner los hechos sobre la mesa, para despojar el argumento de su carga sentimental y analizarlo bajo la fría luz de la evidencia. James ya estaba abriendo su computador portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Mateo tomó su propia tablet. Sabía que un debate así podía descarrilarse fácilmente hacia el nacionalismo y los agravios históricos. La única forma de mantenerlo en curso era aferrarse a los datos, a las fuentes objetivas, a la cruda y a veces incómoda verdad de los números. Decidió, en ese momento, que su rol no sería el de un chileno defendiendo a su país, sino el de un estudiante de relaciones internacionales analizando un caso de estudio. Aunque en el fondo de su estómago, la procesión de la historia ya había comenzado su lento y pesado andar. Antes de responder a tu pregunta, Luis, comenzó James, su tono mesurado atrayendo la atención de todos, creo que sería útil mirar algunos datos objetivos. Mateo admiró la calma de su compañero. Era un enfoque típicamente británico, lógico, empírico, desprovisto de dramatismo. James conectó su portátil al proyector del aula y una tabla de datos iluminó la pared. Eran los resultados de la encuesta de percepción de países de la BBC, un estudio global masivo que medía cómo se veían las naciones entre sí. Esta encuesta se realiza a casi 30.000 personas en todo el mundo, explicó James, señalando una sección particular de la pantalla. Mide la percepción de la influencia de un país, ya sea mayormente positiva o mayormente negativa.
La sección que había resaltado era la de Bolivia. Los resultados globales no eran catastróficos, pero tampoco halagadores. Un 28% de los encuestados globales veía la influencia de Bolivia como positiva, mientras que un 35% la consideraba negativa, con un gran porcentaje de no sabe/no contesta, lo que ya indicaba un bajo perfil internacional. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles. Miren las cifras por país, continuó James, y fue entonces cuando la imagen se tornó sombría. En Alemania, el 68% de los encuestados tiene una percepción negativa. En Francia, un 52%. En Canadá, un 48%. Aquí mismo, en el Reino Unido, más del 45% tiene una opinión desfavorable. Mateo sintió el peso de esas cifras. En las principales potencias occidentales, la balanza se inclinaba abrumadoramente hacia lo negativo. No se trataba de un pequeño margen de error, era una tendencia clara y consistente. Y es importante entender que esto no es un concurso de popularidad, aclaró James, mientras Mateo leía un análisis adjunto en su tablet. La encuesta pregunta sobre el impacto político y económico de un país en el escenario mundial. En otras palabras, es un indicador de confianza, de la reputación de una nación como socio fiable en la comunidad internacional. James profundizó, citando análisis de medios como The Economist y el Financial Times que siguieron a la publicación de la encuesta. Los expertos no hablaban de cultura, música o paisajes. Hablaban de inestabilidad política, de la fragilidad del Estado de Derecho, del riesgo de nacionalizaciones y de la imprevisibilidad de sus gobiernos. Un tema recurrente era la forma en que los sucesivos gobiernos bolivianos, sin importar su color político, parecían cambiar radicalmente de rumbo, deshaciendo los acuerdos firmados por sus predecesores. Para la comunidad internacional, concluyó James, mirando a Mateo, eso se traduce en una pregunta fundamental: ¿se puede construir una relación a largo plazo con un país cuyas reglas del juego cambian cada 4 años? Los datos son claros, Luis. La pregunta no es si hay un problema de percepción, sino por qué existe. Mateo asintió. Los números no mienten. Pero entender las causas detrás de ellos era la única forma de tener una discusión honesta. Luis, con los brazos cruzados, miraba la pantalla con una expresión indescifrable. Se notaba en la tensión de su mandíbula que le costaba aceptar la crudeza de la estadística. Mateo reflexionó sobre su propia posición. Como chileno, su relación con la idea de Bolivia era inherentemente compleja. Había una historia compartida, pero también una profunda herida que, desde la perspectiva chilena, se mantenía abierta artificialmente por razones políticas. Se obligó a sí mismo a dejar de lado esa carga emocional. Hoy, era un académico. Hoy, se ceñiría a los hechos. Fue entonces cuando Emily levantó la mano. Su experiencia, influenciada por la carrera diplomática de su padre, le daba una perspectiva única sobre las dinámicas de poder en el hemisferio. Mateo sabía que ella tenía un conocimiento profundo de la política latinoamericana. Luis, ¿sabes que en Washington a la política exterior de tu país a veces la llaman la diplomacia del murciélago? La pregunta fue directa, casi brutal en su franqueza. Mateo se tensó, esperando la reacción de Luis. Predeciblemente, el rostro de su compañero se endureció. ¿Murciélago? ¿Qué diablo significa eso?, replicó Luis, con un filo de hostilidad en la voz. Emily, sin inmutarse, navegó por unas diapositivas en su computador. Empezó a explicar lo que ella consideraba el rasgo más definitorio y problemático de la diplomacia boliviana contemporánea, su ambigüedad estratégica. Bolivia, por un lado, busca el apoyo y la inversión de Estados Unidos y Europa. Habla el lenguaje de la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo cuando se dirige a Occidente, explicó, mostrando titulares de discursos en la ONU. Pero, al mismo tiempo, corteja agresivamente a China y Rusia, no solo económicamente, sino también políticamente. El ejemplo que Emily utilizó fue el del litio. Bolivia posee una de las mayores reservas del mundo en el Salar de Uyuni, un recurso estratégico para la transición energética global. Estados Unidos ha estado promoviendo una alianza de minerales críticos en las Américas,
para asegurar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de China, dijo Emily. Washington ve a Bolivia como un socio potencial clave. Pero, ¿qué hace el gobierno boliviano? Firma acuerdos preferenciales con empresas estatales chinas, otorgándoles un acceso privilegiado a esos mismos recursos. Mateo recordó las noticias. Acuerdos firmados con poca transparencia, concesiones a largo plazo que generaban preocupación en las cancillerías occidentales. No se trataba solo de negocios. Se trataba de geopolítica. China no invierte sin condiciones, continuó Emily, su tono volviéndose más grave. Sus préstamos y proyectos a menudo vienen con cláusulas que alinean políticamente al país receptor. Vimos lo que pasó en Ecuador con ciertas infraestructuras estratégicas, o en varios países de África. El temor en Washington es que Bolivia esté cediendo soberanía a cambio de inversión, creando una dependencia que lo aleja de sus socios tradicionales en el hemisferio. La diplomacia del murciélago, explicó, era una referencia a un animal que no es ni pájaro ni ratón. Un intento de volar con las potencias democráticas mientras se arrastra con los regímenes autoritarios. El problema es que, al final, no generas confianza en ninguna de las dos partes, afirmó Emily. Para Estados Unidos, un aliado debe ser predecible. Necesitamos saber de qué lado estás cuando las cosas se ponen difíciles. Y con Bolivia, esa claridad nunca existe. La retórica antiimperialista para el consumo interno choca constantemente con la búsqueda de pragmatismo económico en el exterior. Emily miró directamente a Luis. En los foros de Internet, en los comentarios de los artículos del Wall Street Journal o el New York Times, la pregunta que siempre surge es, entonces, ¿Bolivia es amigo o no? Y si el ciudadano promedio se hace esa pregunta, significa que la diplomacia de tu país está fallando en proyectar una imagen coherente. La situación geopolítica de Bolivia era, sin duda, compleja. Un país sin salida al mar, rodeado de vecinos más grandes y poderosos. Pero, como señaló Emily, esa complejidad no podía ser una excusa para una ambigüedad que erosionaba la confianza. Intentar complacer a todos a la vez a menudo resulta en no satisfacer a nadie por completo. Y esa, entendió Mateo, era una de las razones fundamentales de su percibido aislamiento. No era una conspiración en su contra, era el resultado predecible de sus propias acciones contradictorias. Mateo respiró hondo. Sentía que le había llegado el turno de hablar. Como ciudadano de un país vecino, su perspectiva era diferente a la de James o Emily. No era una visión desde una lejana potencia global, sino desde la trinchera misma, desde la frontera que compartían. Hablar de este tema como chileno era delicado, pero en el contexto de un debate académico, sentía la responsabilidad de presentar los hechos que daban forma a la relación bilateral. Con el debido respeto, como vecino, comenzó Mateo, esforzándose por mantener un tono neutro y fáctico, el mayor problema que enfrentamos es que no se respetan los acuerdos firmados. Y eso, para nosotros, es lo que hace imposible construir una relación de confianza. Luis lo miró fijamente. En sus ojos, Mateo pudo ver un destello de desconfianza, la reacción casi pavloviana que se activaba cada vez que un chileno y un boliviano hablaban de su historia. Mateo abrió un archivo en su tablet, una carpeta llena de documentos, tratados y fallos judiciales. El ejemplo más claro es el Tratado de Paz y Amistad de 1904, dijo, proyectando una copia del documento en la pantalla. Este tratado, firmado casi 30 años después de la Guerra del Pacífico, estableció las fronteras definitivas entre Chile y Bolivia. Fue un acuerdo ratificado por los congresos de ambos países. Es la piedra angular de nuestra relación jurídica. Mateo explicó que, más allá de la definición de las fronteras, el tratado garantizaba a Bolivia, a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio y puertos chilenos. Chile ha cumplido rigurosamente con su parte, continuó, mostrando datos sobre el volumen de carga boliviana que transitaba por los puertos de Arica y Antofagasta, con beneficios tarifarios y facilidades logísticas. Pero desde hace más de un siglo, la política exterior boliviana se ha basado en un solo objetivo, desconocer la validez de ese tratado y exigir una renegociación forzosa para obtener un acceso soberano al mar. Recordó el punto más álgido de esta estrategia,
la demanda que Bolivia presentó contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2013. Bolivia llevó el caso al más alto tribunal del mundo. Invirtieron años y millones de dólares en argumentar que Chile tenía una obligación de negociar. Y en 2018, la Corte, de manera contundente y casi unánime, falló a favor de Chile, estableciendo que no existe tal obligación. El fallo reafirmó que el único marco legal que rige nuestra relación fronteriza es el Tratado de 1904. Mateo hizo una pausa, dejando que el peso de esa información se asentara en la sala. Uno pensaría que un fallo tan claro de la Corte Internacional pondría fin a la controversia. Pero no fue así. En Bolivia, el discurso político interno sigue actuando como si ese fallo nunca hubiera existido. Siguen hablando de un derecho irrenunciable, ignorando la ley internacional que ellos mismos invocaron. Luego, abordó otro ejemplo más reciente, la controversia sobre las aguas del río Silala. Durante décadas, Bolivia sostuvo que el Silala era un conjunto de manantiales cuyas aguas habían sido desviadas artificialmente por Chile. Chile siempre mantuvo que era un río internacional de curso sucesivo. Nuevamente, el caso llegó a La Haya. Y nuevamente, en 2022, la Corte falló, determinando que, efectivamente, es un río internacional y que ambos países tienen derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas, confirmando la posición chilena. Su voz era serena, pero delataba un profundo cansancio. Hemos ofrecido disculpas por el pasado. Múltiples gobiernos chilenos han buscado vías de acercamiento. Pero cada vez que se avanza, el tema del mar vuelve a la mesa, no como una aspiración, sino como una exigencia que busca anular tratados centenarios. ¿Cómo se puede construir una amistad así? Es como intentar construir una casa sobre arena movediza. El arco de la portería se mueve constantemente. Habló del concepto de política de Estado. En Chile, a pesar de los cambios de gobierno de izquierda a derecha, la defensa de los tratados internacionales y la integridad territorial se ha mantenido como una política consistente. En Bolivia, en cambio, el sentimiento antichileno es a menudo una herramienta de política interna. Cuando un gobierno enfrenta problemas de popularidad, es muy fácil agitar la bandera de la reivindicación marítima para unir al país contra un enemigo externo. Se le conoce como diplomacia emocional. Y eso hace imposible cualquier avance serio y a largo plazo. Emily intervino suavemente. He visto un comentario recurrente en foros de diplomacia, dijo. Dice, Chile ya no está enojado. Chile está aburrido. La frase dolió un poco a Mateo, pero tuvo que admitir que capturaba el sentir de muchos en su país. La ira inicial había dado paso a una especie de fatiga crónica, un agotamiento de tener que repetir los mismos argumentos legales y fácticos una y otra vez, solo para que fueran ignorados en favor de una narrativa emocional. Cumplir los pactos internacionales, concluyó Mateo, mirando a Luis. Es el principio más básico de la diplomacia. Pacta sunt servanda. Los acuerdos deben ser cumplidos. Sin eso, no hay orden, solo caos. Luis había permanecido en silencio, su rostro una máscara de tensión. James levantó la mano de nuevo, su expresión seria indicaba que aún quedaba un ángulo crucial por explorar. Y no es solo la diplomacia, dijo James, cambiando la imagen en el proyector. La economía de Bolivia también presenta un cuadro muy complejo y problemático para forjar alianzas. La nueva diapositiva mostraba gráficos de la balanza comercial boliviana. James explicó cómo la economía del país dependía abrumadoramente de la exportación de materias primas, principalmente gas natural, minerales y soya. Durante años, sus principales socios comerciales fueron Brasil y Argentina, por la venta de gas. Pero esos mercados se están contrayendo, explicó James. Brasil está desarrollando sus propias reservas y Argentina tiene vaca muerta. La dependencia de unos pocos productos y unos pocos clientes crea una vulnerabilidad enorme. Entonces, señaló el elefante en la habitación, China. Ante la contracción de sus mercados tradicionales, Bolivia ha girado agresivamente hacia China, no solo como cliente para sus minerales, como el litio, sino también como su principal acreedor. Gran parte de la infraestructura construida en la última década ha sido financiada con préstamos chinos.
Mateo conocía bien esa dinámica. Se repetía en toda la región. Préstamos que parecían atractivos, pero que a menudo venían con condiciones onerosas, como la obligación de contratar empresas y trabajadores chinos, y a veces, cláusulas de confidencialidad que impedían al público conocer los términos exactos del endeudamiento. Esto crea un dilema insoluble, argumentó James. Económicamente, Bolivia no puede permitirse enemistarse con China. Pero en términos de seguridad y valores democráticos, su alineamiento natural debería ser con Occidente y con sus vecinos en las Américas. Este tira y afloja es la causa principal de la ambigüedad de la que hablaba Emily. Emily asintió, añadiendo un matiz importante. La imagen que se proyecta es la de un país que se mueve puramente por interés económico a corto plazo, no por principios o alianzas estratégicas a largo plazo. Eso hace que otros países duden en comprometerse seriamente. Te ven como un socio transaccional, no como un aliado. James reforzó el punto con un dato alarmante. Tomemos el litio de nuevo. Más del 80% de los insumos y la tecnología que Bolivia necesitaría para industrializar su litio tendrían que venir de China. Es una dependencia estructural. Si China decidiera aplicar restricciones a la exportación de esa tecnología, la industria boliviana se paralizaría. Ya vimos un ensayo de esto hace unos años con la crisis de la urea en Brasil, cuando China restringió las exportaciones y casi paraliza el agronegocio brasileño. Las palabras de James pintaban la imagen de un país atrapado en una red de dependencias que limitaba severamente su soberanía y su capacidad para actuar como un actor independiente en el escenario mundial. Al final, la impresión que queda es que la relación con Bolivia se basa más en el provecho que se pueda sacar de ella que en la amistad, concluyó James. Y aunque eso es parte de las relaciones internacionales, cuando el interés eclipsa por completo la confianza, es muy difícil hablar de aliados. De repente, Luis se puso de pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo de madera, un sonido agudo que rompió la atmósfera analítica de la sala. El rostro de Luis estaba enrojecido, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y orgullo herido. Esperen un momento. Todo lo que dicen está mal, su voz resonó, fuerte y apasionada. Mateo se sorprendió por la vehemencia de su reacción. Habían intentado mantener la discusión dentro de un marco objetivo, pero era evidente que para Luis, esto había trascendido lo académico para convertirse en un ataque personal, un asalto a su identidad nacional. ¿No se dan cuenta?, continuó Luis, caminando de un lado a otro frente a la mesa. El mundo nos critica porque Bolivia se está volviendo fuerte. ¿Por qué estamos reclamando lo que es nuestro? Mateo abrió los ojos, perplejo. Esa era una línea de argumentación que no había previsto. Atribuir las críticas a la envidia por una supuesta fortaleza. James y Emily intercambiaron una mirada de desconcierto. Tener una mala imagen en esas encuestas es una prueba de nuestra influencia, exclamó Luis, con un gesto desafiante. A los países débiles nadie les presta atención. Si hablan de nosotros, si nos critican, es porque nuestra voz importa, porque nuestra presencia en el mundo se siente. Luis hablaba con una convicción absoluta. Mateo intentó procesar su lógica, pero le resultaba imposible. Las evaluaciones negativas en las encuestas y en los análisis de expertos no provenían de la admiración o el temor a la influencia boliviana, sino de la frustración por su inconsistencia y su falta de fiabilidad. ¿Y la supuesta amistad entre otros países, como Chile y Perú, creen que es real?, espetó Luis, girándose hacia Mateo. Es una farsa. Se usan mutuamente por interés. Las verdaderas alianzas no existen en un mundo donde los poderosos abusan de los débiles. Mateo se quedó sin palabras. Negar la compleja pero cada vez más pragmática y colaborativa relación que Chile y Perú habían construido, superando una historia de conflictos, era una distorsión flagrante de la realidad. En el problema histórico, el agresor fue Chile, ¿y ahora se nos critica a nosotros? La voz de Luis subió de volumen, cargada de un siglo de resentimiento. Es Japón el que debería reflexionar, no Corea. Es Chile el que debería mostrar un arrepentimiento sincero, y no lo ha hecho. Si Bolivia no tiene aliados, es por la soberbia de nuestros vecinos. El discurso de Luis se había convertido en una cascada de acusaciones, saltando de un punto a otro, mezclando historia,
emoción y una retórica de victimización. Mateo suspiró para sus adentros. El debate se había descarrilado por completo. Ya no estaban analizando la política exterior boliviana, sino escuchando una defensa apasionada y nacionalista que rehuía cualquier autocrítica. James intervino, su voz tranquila pero firme actuando como un contrapunto a la agitación de Luis. Luis, con todo respeto creo que esa actitud es precisamente la raíz del problema. Mateo no pudo estar más de acuerdo. La reacción de Luis era un microcosmos del mismo patrón que habían estado discutiendo, ante datos y hechos objetivos que resultaban incómodos, la respuesta no era la reflexión, sino la negación, el contraataque y la reafirmación de una narrativa en la que siempre eran las víctimas. Emily también habló, con un tono más suave pero igualmente directo. Parece que hay un complejo de víctima muy arraigado, ¿no crees? La mentalidad de que nosotros siempre somos los agraviados y los problemas son siempre culpa de otros. Es muy difícil construir una relación constructiva desde esa premisa. Mateo sentía lo mismo. Por supuesto que había agravios históricos. Pero usarlos como un escudo perpetuo para evitar enfrentar los problemas del presente era una receta para el estancamiento y el aislamiento. Este es un ejemplo de manual de la diplomacia emocional, dijo Mateo, eligiendo sus palabras con cuidado. Su comentario fue sereno, pero certero. Luis no estaba ofreciendo un contraargumento lógico, estaba repitiendo una serie de consignas emocionales. Era un discurso basado en el victimismo y en un orgullo nacionalista, no en un análisis racional de los hechos. Luis apretó los labios. Mateo pudo ver que quería responder, pero parecía no encontrar las palabras para formular una refutación lógica. Un silencio incómodo llenó el aula. Mateo sintió una punzada de arrepentimiento, quizás podría haberlo dicho de una forma menos directa. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que esa reacción era quizás el hallazgo más importante del debate. La forma en que una nación responde cuando se le señalan sus problemas es, en última instancia, lo que determina la confianza que inspira en la comunidad internacional. Fue en ese momento cuando el profesor Harrison, que había estado observando el debate en silencio desde su escritorio, se puso de pie. Era una eminencia en relaciones internacionales, un hombre que había dedicado su vida al estudio de la diplomacia. Con una expresión tranquila, se acercó a la pizarra. Un debate fascinante, comenzó, su voz calmada disipando la tensión. El problema que enfrenta Bolivia no es simple, es multifactorial. Este es un punto crucial. Como han señalado, la falta de consistencia diplomática, los vaivenes políticos y el dilema entre seguridad y desarrollo son, sin duda, enormes desafíos. Sus palabras validaron la discusión de los estudiantes. Mateo sintió un alivio al saber que su análisis no había sido erróneo. Pero el profesor no se detuvo ahí. Sin embargo, continuó, y su mirada se posó en cada uno de ellos. La comunidad internacional también necesita hacer un esfuerzo por comprender la posición única y difícil de Bolivia. Mateo se enderezó. Intuyó que venía una lección importante. Criticar a un país con una geografía tan compleja no conduce a ninguna solución. Bolivia es una nación sin litoral, rodeada por vecinos mucho más grandes. Además, tiene la carga de una inestabilidad interna crónica. Su situación no es en absoluto comparable a la de Estados Unidos, el Reino Unido o incluso a la de Chile. Las palabras del profesor invitaron a la empatía y a la reflexión. Ciertamente, las opciones de Bolivia siempre habían estado mucho más limitadas que las de otros países de la región. Aún así, prosiguió el profesor, y su tono se volvió más firme, estar en una posición difícil no es una justificación para incumplir las promesas y los tratados. Son dos cuestiones distintas. Mateo asintió. El profesor entendía la difícil situación de Bolivia, pero dejaba claro que eso no otorgaba una licencia para ignorar el derecho internacional. Era una visión equilibrada, la marca de un verdadero académico. Lo que Bolivia necesita es una diplomacia que priorice el interés nacional a largo plazo sobre los beneficios políticos a corto plazo. Se requiere una estrategia de Estado consistente, que pueda sobrevivir a los cambios de gobierno. Esa era la clave de todo. La falta de predictibilidad era el veneno que mataba la confianza. Comprender la posición del otro, tener una actitud de respeto mutuo y,
sobre todo, practicar una diplomacia racional, no emocional. La mirada del profesor se dirigió a Luis. El joven estudiante pareció encogerse un poco, pero la expresión del profesor no era de reproche, sino de comprensión. Luis, entiendo tu reacción emocional. Cuando se trata de nuestro propio país, es difícil mantenerse completamente sereno. Pero esa es precisamente la cuestión. Sus palabras eran amables, pero inequívocas. La diplomacia exitosa en el escenario internacional es la capacidad de dejar a un lado las emociones y tomar decisiones basadas en la razón. Tu reacción, en muchos sentidos, es un microcosmos del desafío que enfrenta la diplomacia de tu país. Luis asintió lentamente, una expresión compleja en su rostro. Parecía que, por primera vez, estaba considerando las palabras del profesor con seriedad. El profesor se giró hacia la pizarra y escribió una sola palabra en letras grandes: confianza. Para hacer amigos, dijo, subrayando la palabra, primero uno debe convertirse en un socio confiable. Y esto no solo se aplica a Bolivia. Se aplica a todas las naciones del mundo. La última frase del profesor contenía una verdad universal. En las relaciones internacionales, como en las personales, la confianza es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Su debate ha sido extremadamente útil. Han combinado análisis basado en datos, perspectivas diversas y hasta una reacción emocional. Todos estos son elementos cruciales para entender las complejidades de las relaciones internacionales. El profesor sonrió, satisfecho. Mateo también sintió que había aprendido mucho. No solo sobre los problemas de Bolivia, sino sobre los principios universales que rigen la diplomacia. En nuestra próxima clase, anunció el profesor, basándonos en la discusión de hoy, exploraremos medidas concretas para la construcción de confianza entre naciones. Con esas palabras, el debate llegó a su fin. Mientras guardaba sus cosas, Mateo reflexionó sobre la experiencia. Había aprendido sobre la importancia del debate académico, el valor de los datos objetivos y, sobre todo, la dificultad de mantener una actitud serena y racional frente a temas cargados de historia y emoción. Pensó en su propio país, Chile. No era una nación perfecta, ni mucho menos. Pero a lo largo de su historia, se había esforzado por cumplir sus compromisos internacionales y por mantener una política exterior coherente, a pesar de los cambios de gobierno. La confianza de la comunidad internacional no se gana de la noche a la mañana. Es el resultado de años de coherencia, de una actitud seria y de un trato honesto hacia los demás. Y de eso, pensó Mateo, los chilenos podían sentirse razonablemente orgullosos.